Hola amigos, bienvenidos al canal Edutech Systems. Continuando con la serie de videos de Linux, en esta ocasión deseo presentarles el tema compresión y empaquetado. Compresión. En los sistemas GNU Linux es posible agrupar archivos y carpetas, de modo tal que puedan ser movidos a diferentes ubicaciones en una sola acción, sin necesidad de emplear herramientas de terceros. Las dos formas en que se pueden realizar estas acciones son la compresión y el empaquetado. Compresión no es más que el uso de un comando que, luego de seleccionar un conjunto de archivos y o carpetas, aplica un conjunto de pasos, cuyo resultado será la generación de un solo archivo, el cual ocupará menos espacio en disco que el total de los archivos y o carpetas seleccionados. Existen algunos comandos para realizar la compresión y descompresión. Por ejemplo, para compresión, zip, bzip2, gzip, compress. Para descompresión, unzip, bunzip2, gunzip, uncompress. Empaquetado. Es el agrupamiento de archivos y o carpetas dentro de un medio de transporte, por ejemplo, una cinta magnética, empleando un comando para mover el medio de transporte de una ubicación a otra en una sola instrucción. Para realizar el empaquetado existe el comando tar, que significa tape archive, el cual posee varios parámetros. Por ejemplo, C minúscula crea un nuevo archivo tar. V muestra una descripción detallada del progreso de empaquetamiento. F nombre del archivo. Z compresión en gzip. J compresión en bzip2. C mayúscula extrae archivos en un directorio diferente. X extrae el archivo. R actualiza o agrega un archivo o directorio en un archivo tar existente. T lista el contenido del empaquetado. El comando tar le permite al usuario empaquetar y comprimir archivos y o carpetas al mismo tiempo. En ese caso, solo hay que añadir al final de la extensión del empaquetado la extensión del comprimido. Por ejemplo, al empaquetar y comprimir con gzip, el nombre del archivo será nombrearchivo.tar.gz. Al emplear el comando tar para empaquetado y comprimido, la compresión tendrá una relación de un 50%, ahorrando mucho espacio y tamaño. Además, no afecta la estructura ni la integridad de los archivos y o carpetas. Este comando también está disponible en la mayoría de las versiones de Linux, las antiguas y modernas. Además, también se encuentra en el firmware de Android. Muy bien, nos encontramos en la máquina virtual Linux Live 4.4 en el terminal, corriendo como sistema operativo invitado, siendo el sistema operativo anfitrión Windows 10 y la aplicación de ejecución de la máquina virtual VirtualBox. Vamos a hacer la demostración del uso del comando de compresión gzip, comando que sirve para comprimir archivos únicamente. En primer lugar, vamos a hablarle aquí de la carpeta documento. Esta carpeta contiene varios archivos. Por ejemplo, tiene dos archivos de imagen, .jpg, tiene dos archivos PDF, tiene dos archivos de texto txt y un directorio que se llama video, aunque no tiene nada, pero bueno, está ahí, solo pues para la demostración. En primer lugar, vamos a comprimir uno de estos archivos. Vamos a comprimir el archivo libro 1 PDF, pero vamos a hacerlo sin borrar el archivo original. El comando a emplear es el comando gzip con el parámetro C de compresión. Vamos a indicarle que el archivo que vamos a comprimir se llama foto1. Vamos a usar libro 1. libro1.pdf. Lo vamos a redireccionar hacia el comprimido que se va a llamar libro1.pdf.gz. ¿Por qué se hace así? Bueno, se hace así es para que al momento de la extracción o descompresión
el resultado sea el archivo con su extensión original. Si se diera el caso que pusiéramos libro1.gz, se hace la compresión del archivo original libro1.pdf, pero al momento de extraerlo lo haría sin la extensión PDF. Así que tenemos que hacerlo de esta manera. Vamos a listar el contenido de la carpeta y ahí lo vemos. libro1.pdf.gz. Si vemos el original pesa mucho más que el comprimido. Hay un pequeño ahorro. Vamos a visualizar esto en más detalle. Para visualizarlo, tenemos que utilizar el comando gunsip con uno o dos parámetros. Por ejemplo, si usamos el parámetro L, podemos ver alguna información acerca de la compresión. Vemos algunos detalles como el peso del comprimido, el peso descomprimido, el ratio de compresión y el nombre del archivo descomprimido. Si queremos ver algunos detalles más, es un zip con los parámetros LV y el nombre del comprimido. Aquí nos da algunos datos, los métodos de compresión, el mes, la fecha, la hora, tamaño de compresión, de descompresión, el ratio y el nombre del archivo descomprimido. Puede ser que necesitemos visualizar en el terminal el contenido de un archivo comprimido. Esto es posible. Para ello vamos a comprimir primero un archivo de texto para que su visualización sea más sencilla. Por ejemplo, el que se llama grupos.txt y lo vamos a enviar a uno que se llame grupos.txt.gz. Listamos para ver y ahí lo vemos. En efecto, el archivo grupos.txt.z. Podemos visualizar el contenido del archivo como acabamos de hacerlo en unos instantes. Ahí vemos el nombre del archivo y ahora ver el contenido en pantalla. Es un zip en este caso. El parámetro C, nombre del archivo comprimido, en este caso grupos.txt.gz, y mediante una tubería y el comando ls podemos visualizar en el terminal el contenido de este archivo. ¿Qué es lo que contiene este archivo? Bueno, este archivo contiene los nombres de los grupos que existen en el sistema operativo. Aquí vemos, por ejemplo, root, daemon, bin, sys, admin, terminal, disk, etc. Y vemos el grupo usuario inclusive. Grupo usuario y otros grupos más. Así que es posible visualizar en el terminal el contenido de un archivo comprimido. Muy bien, vamos a cambiarnos hacia la carpeta documentos. Listamos el contenido y vamos a generar ahora un archivo comprimido eliminando o borrando el archivo original. Para ello vamos a comprimir archivo libro2.pdf. Para esto utilizamos el comando gzip, el parámetro q,
el archivo que queremos comprimir, libro2.pdf, y lo redireccionamos a nuestro archivo de salida. Lo que logramos con esto es generar el comprimido y borramos el original. Él nos va a preguntar si queremos borrar un archivo, en este caso el comprimido, porque lo va a colocar en esa misma dirección. Le tengo que decir que sí. Y ahora listamos y vean lo siguiente. Genera el archivo libro2.pdf.gz y borra el directorio el archivo libro2.pdf. Lo elimino. Muy bien, ahora vamos a comprimir un archivo en atención a los niveles de compresión. Recordemos que existen 3 niveles de compresión. El nivel 1, que es el más rápido, pero el peor. El nivel 6, que es el más lento, pero el mejor. Y el nivel 9, que es el predeterminado. Para esto vamos a comprimir el archivo que se llama usuarios. gzip, aplicamos el parámetro, en este caso es 6, usuarios.txt. Hacemos enter. Vamos a limpiar el terminal y listamos el contenido. Y ahí vemos que él genera el archivo usuarios.txt.gz como comprimido y desaparece automáticamente el anterior. Muy bien, vamos ahora a hacer la extracción. Vamos a extraer nuestros archivos comprimidos sin borrar el comprimido. Sin borrar el comprimido. Por ejemplo, para esto utilizamos el comandogunzip con el parámetro k. Y vamos a extraer del libro 2.pdf.gz. ¿Qué va a suceder en este caso? Él va a extraer el contenido de este archivo comprimido, lo va a colocar en este directorio y no va a borrar el comprimido. Vamos a listarlo y ahí está. Vemos el libro 1 y libro 2 PDF y el libro 1 pdf.gz, el libro 2.pdf.gz. Hizo la extracción y no lo borró. Pero también es posible hacer una extracción del archivo comprimido borrando el comprimido. En este caso vamos a utilizar el archivo usuarios. Para eso simplemente usted escribe el comando gunzip y el nombre del archivo comprimido. usuarios.txt.gz. Con esto usted extrae el contenido del comprimido y borra el comprimido. Vamos a limpiar el terminal. Vamos a listar el contenido de la carpeta y ahí vemos. Se hizo la extracción del archivo usuarios txt del usuarios txt.gz y lo borra. Y lo borra automáticamente. Por último, vamos a hacer una descompresión de algunos de estos archivos que nos quedan. Vamos a tomar el archivo grupos, pero lo vamos a descomprimir en otro directorio, en otra carpeta. Esto, por ejemplo, en la carpeta que denominamos comprimidos. Así que para esto usamos el comando gunzip, parámetro C, el nombre del archivo comprimido, en este caso grupos, .txt.gz, y lo redireccionamos hacia la carpeta comprimido.
y debemos indicar el nombre del archivo que queremos descomprimir. Grupo.txt. Ahí está. Ahora nos cambiamos hacia la carpeta comprimidos para verificar que el archivo grupo.txt esté en esa ubicación. Y ahí está. Grupos.txt está en esa ubicación. Muy bien. Por último, solo a manera de recordatorio, dos comandos más relacionados con el comando gz. Si usted quiere saber si tiene ese programa instalado en su sistema operativo, entonces usted tiene que utilizar el comando wish gzip. Si está instalado, le va a dar la ruta en donde está el archivo binario. Aquí la podemos ver. La carpeta de binarios está el archivo gzip. Igual con un zip. Ahí está. En la carpeta de usuario, bin, un zip. O sea, están ambos. Si usted quiere más información de este comando, de comando gzip, simplemente usted se va al manual, presiona gzip y el sistema le va a mostrar las diferentes definiciones, la sinopsis, la descripción y los parámetros. En este caso está en inglés, pero pues se puede hacer una traducción de estos, ¿no? De las opciones, los parámetros y qué hace cada uno de ellos, como ya vimos algunos, los más conocidos, la Q, el T, la L, la V, etc. Así que con esto terminamos esta parte de compresión con gzip.